Hola chicos, bienvenidos de vuelta al canal. En este video estaremos hablando sobre lo que pasa después del capítulo 34 del mercenario regresado, así que sin más, comencemos. Ghislaine confió a Gillian y Kaor la formación, dirección y organización de los magos y se dirigió hacia el campo de entrenamiento junto con Vanessa. Ghislaine se arremangó y habló en cuanto entró en el campo de entrenamiento. Toma asiento. Tensa y ansiosa, Vanessa se sentó en silencio en medio del campo de entrenamiento. He oído que no puedes sentir el maná. ¿Es eso cierto? Sí. Es correcto. ¿Hasta qué punto tu maestro te enseñó magia? En teoría, he aprendido hasta el quinto círculo, murmuró Vanessa. Falta de confianza. Ghislaine estaba un poco impresionado, tal como había oído en mi vida pasada, como esperaba. Esto es excelente. Aprender fórmulas mágicas no era algo que pudiera lograrse solo memorizando. Se necesita un cierto nivel de perspicacia, comprensión y voluntad para comprenderlo. Comprender hasta las fórmulas del quinto círculo a una edad tan temprana no era poca cosa y demostraba una inteligencia considerable. ¿Ya has alcanzado el quinto círculo? Eso es impresionante. Debes ser muy inteligente. No, en absoluto. No he podido lanzar los hechizos, así que ni siquiera puedo confirmar si lo que he aprendido es correcto. Está bien, podemos probarlo a partir de ahora. Pero no puedo sentir el maná. Estoy planeando enseñarte una técnica de cultivo de maná. La expresión de Vanessa se ensombreció ligeramente. ¿No conoces las técnicas de cultivo del maná? Sacudió la cabeza al responder. Mi maestro obtuvo una sencilla técnica de cultivo de maná y me la enseñó, pero no sirvió de nada. Ya veo. Así que lo intentaste. Ghislaine asintió como si comprendiera. Esto también era algo que había oído brevemente en su vida pasada. Había intentado utilizar técnicas de cultivo del maná. Si uno no podía sentir el maná en primer lugar, entonces incluso las técnicas de cultivo del maná eran inútiles. Sin percibir el maná, ¿cómo podría uno absorberlo y acumularlo en su cuerpo? Además, era improbable que un mago pudiera haber entendido completamente una técnica de cultivo de maná. Está bien, te enseñaré de otra manera. Primero, tenemos que hacer que sientas el maná. ¿Qué? Preguntó Ghislaine, en tono serio. ¿Todavía quieres aprender magia? Vanessa bajó los ojos tratando de ocultar el temblor en ellos. Claro que sí quería. La razón por la que había estado tan atenta a las reacciones de Ghislaine era porque quería su permiso para seguir aprendiendo magia. Tragando saliva, asintió. Sí, quiero seguir estudiando. Bien, entonces aprieta los dientes y aguanta. Si las cosas salen mal, morirás, pero yo no. ¿Qué quieres decir? Estamos empezando. Sin más explicaciones, Ghislaine le puso la palma de la mano en Minutsu en la espalda. ¡Wow! El maná empezó a fluir de la mano de Ghislaine al cuerpo de Vanessa. Movió el maná con cuidado, guiándolo por su cuerpo. El maná se acumuló lentamente bajo su ombligo. Los ojos de Vanessa se abrieron de par en par ante aquella sensación desconocida que nunca antes había experimentado. Mantén la boca cerrada. El maná que fluye dentro de ti es mío. Necesitas concentrarte y sentir cómo se mueve. Vanessa se dio cuenta de que era una oportunidad única en la vida. Cerró los ojos con fuerza, haciendo todo lo posible por sentir la energía extraña que fluía por su cuerpo. ¡Gum! Cuando el flujo de maná se estabilizó, Ghislaine exhaló un suspiro de alivio para sus adentros. Es un éxito por ahora. Ghislaine había creado temporalmente un pequeño núcleo de maná dentro de su cuerpo. Vanessa no tenía ni idea. Pero este método requería un control increíblemente delicado del maná y una inmensa concentración. Era una técnica que solo los del nivel de los podían siquiera intentar. Normalmente, primero se percibe el maná, se aprende una técnica de respiración y luego se forma un núcleo por sí mismo. Sin embargo, ese método llevaría demasiado tiempo y no se sabía cuándo Vanessa podría tener éxito. Ahora mismo, la prioridad era que al menos sintiera el maná. Como el núcleo se creó con el maná de Ghislaine, acabaría disipándose con el tiempo. Antes de que eso ocurriera, necesitaba aprender a sentir y absorber maná por sí misma. ¡Wow! Cuando
Ghislaine dispuso su maná. El núcleo del cuerpo de Vanessa empezó a girar con fuerza, absorbiendo maná. En lugar de absorber el maná de forma natural a través de la respiración, el núcleo atraía el maná circundante, haciéndolo circular. Vanessa apretó los dientes de dolor, pero lo soportó de alguna manera. Era el maná con el que había soñado. La sensación era insoportable, pero estimulante, al sentirla por primera vez en su vida. Solo un poco más. Ella deseaba que la sensación continuara, pero Ghislaine ya se preparaba para detener la guía de maná. ¡Flash! En ese momento, la mente de Vanessa se llenó de repente con las innumerables fórmulas mágicas que había memorizado a lo largo de los años. Los hechizos, que siempre habían estado confinados en sus pensamientos, empezaron a esforzarse por estallar al entrar en contacto con el más mínimo rastro de maná. Atrapada por el éxtasis de sentir el maná por primera vez, Vanessa entró en un estado de trance. ¡Sing! 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 Círculos mágicos comenzaron a formarse en el aire. Parecía que la magia que había estado reprimiendo se desataba ahora de forma incontrolada cuando empezó a lanzar hechizos sin darse cuenta. El número de círculos mágicos creció rápidamente, superando pronto los 5. ¿Ya está realizando multicasting? Ghislaine se sobresaltó e inmediatamente redujo la cantidad de maná que canalizaba hacia ella. Los círculos mágicos no se creaban con el escaso maná de Vanessa, sino que consumían ávidamente el maná de Ghislaine para tomar forma. No podía cortar bruscamente el maná, pues pondría en peligro a Vanessa, así que redujo el flujo gradualmente. Sin embargo, esto creó un nuevo problema. El pelo de Vanessa empezó a volverse blanco desde las puntas, subiendo lentamente. Con el suministro de maná disminuyendo, su cuerpo había empezado a recurrir a su fuerza vital para alimentar los hechizos. ¡Maldita sea! ¡Despierta! No podía dejar que quemara su fuerza vital. Ghislaine se apresuró a inyectarle más maná mientras gritaba. El maná surgió y fue rápidamente absorbido, completando el círculo mágico. Dado que Vanessa había dominado hasta el 5º círculo, probablemente se trataba de un hechizo del 5º círculo. Además, como había consumido el maná de Ghislaine, su poder destructivo no sería nada despreciable. Si todo esto se activara, la sala de entrenamiento quedaría destrozada y la gente de fuera sufriría graves heridas. ¡Gung! Ghislaine empezó rápidamente a bloquear el flujo de maná que se arremolinaba en el interior del cuerpo de Vanessa, uno a uno. A medida que disminuía el flujo de maná, los círculos mágicos parpadeaban y se distorsionaban. ¡Esto es peligroso! ¡No! Podía aguantar así para siempre, pero si lo soltaba, la fuerza vital de Vanessa se agotaría por completo. A menos que ella misma lo detuviera, el hechizo seguiría activándose sin cesar. Aunque fuera arriesgado, tenía que despertarla a la fuerza. Ghislaine liberó su maná, bloqueando instantáneamente todos los caminos de maná dentro de su cuerpo. Con todos los caminos bloqueados a la vez, el maná caótico que recorría su cuerpo también se detuvo. Sin perder ese momento, Ghislaine gritó, con fuerza, ¡abre los ojos! ¡Tuac! El volumen de su voz sacudió la sala de entrenamiento y por fin, Vanessa recobró el sentido. Los innumerables círculos mágicos que flotaban en el aire perdieron su luz y se desvanecieron. ¡Ala! Confirmar que el maná turbulento se había calmado, Ghislaine retiró lentamente la mano de Vanessa. ¡Tose! Vanessa se dobló tosiendo sangre. Incluso mientras se retorcía de agonía por la agitación de su interior, sintió una sensación de euforia. Por fin comprendía cómo se sentía el maná. La pequeña mota de maná que ahora se asentaba en su cuerpo le aportó una certeza absoluta. Incluso mientras seguía tosiendo sangre, se rió. Sentía como si un bloqueo en su interior se hubiera despejado. En su confuso estado de ánimo, miró a Ghislaine, la persona que le había hecho sentir el maná. En ese momento, sintió una abrumadora sensación de gratitud. Ghislaine también la miró y sonrió satisfecho. Salió según lo planeado, aunque podría haber sido desastroso si algo hubiera salido mal. Sentir el maná e intentar de inmediato varios cánticos fue un resultado que superó con creces las expectativas. Mientras Ghislaine, con cara de satisfacción, sonreía, Vanessa preguntó con cautela, ¿Por qué hiciste tanto por alguien como yo, a quien acabas de conocer?
Bueno, porque necesito tu fuerza. Me ayudarás, ¿verdad? ¿Realmente cree que puedo serle de ayuda, joven señor? Al oír esto, Ghislain respondió con una risita, como si sus palabras le hicieran gracia. Por supuesto, serás de gran ayuda. Ahora que has sentido el maná, te enseñaré adecuadamente la técnica de cultivo del maná. Tengo algo que es perfecto para ti. Al ver la mirada juguetona de Ghislain, Vanessa no pudo evitar que se le saltaran las lágrimas. Había tenido la suerte de conocer a un buen maestro y entrar en la torre, la más prestigiosa del norte, pero la realidad había sido cruel. Talento mediocre, el desprecio de quienes la rodeaban, y por mucho que lo intentara, nada cambiaba. Había empeorado tras la muerte de su profesor. Había pasado de aprendiz de mago a mera sirvienta, soportando todo tipo de penurias. Sin embargo, nadie la había reconocido. Incluso los otros sirvientes la intimidaban y la condenaban al ostracismo, simplemente porque una vez había sido discípula de un mago. En la torre mágica no era ni maga ni sirvienta, solo una extraña, Shvara, alguien que nunca había pertenecido a ningún sitio. Ahora le estaba ocurriendo un milagro increíble. Los labios de Vanessa se movieron ligeramente. Quiero hacerlo. ¿Qué has dicho? Realmente quería ayudarle. El joven señor que estaba ante ella había roto todos los grilletes que la ataban con una fuerza desconocida. Sintió un deseo irrefrenable de corresponderle. Vanessa se armó de valor y volvió a hablar. Quiero serle de ayuda, mi señor. No te preocupes por eso. Soy bueno poniendo a trabajar a la gente. Tendrás que estar preparada. Ghislain se rió alegremente. Vanessa también sonrió. Ghislain se agachó para mirarla a los ojos. Bienvenida al cuerpo de mercenarios de Ghislain, Vanessa. Bajo la guía de Ghislain, Vanessa comenzó oficialmente a entrenarse en el cultivo del maná. Había modificado la técnica de cultivo de maná de la familia Ferdium, adaptándola para que ella solo pudiera reunir maná de forma segura. Si el Luanancer de Conde Ferdium y sus vasallos lo supieran, se habrían desmayado. Era un tabú tácito entre la nobleza alterar la técnica secreta de una familia o enseñársela a alguien ajeno a ella. Pero a Ghislain esas cosas no le importaban lo más mínimo. Si pudieras usar la técnica de cultivo que yo practico, progresarías aún más rápido. La técnica de cultivo del maná que utilizaba Ghislain estaba diseñada específicamente para su cuerpo, por lo que no podía enseñársela a nadie más. Incluso a él le resultaba difícil controlar su inestable flujo, y si alguien más intentaba aprenderlo, probablemente su cuerpo explotaría. Pronto estallará una guerra. Cuando lo haga, tu magia será crucial. Ghislain explicó a Vanessa lo que iba a suceder. Cuando las cosas suceden de repente, es fácil perder el equilibrio y desaprovechar el momento oportuno. Necesitaba estar preparada para poder manejar las cosas adecuadamente cuando llegara el momento. Pero sigo sin poder usar la magia correctamente. Eso está bien. Ya dominas hechizos hasta el 5º círculo, ¿no? Sí, pero estoy corto de maná. Vanessa aún no había reunido mucho maná. Por muy dotado que esté alguien, no hay forma de superar la falta de tiempo. Con la escasa cantidad de maná que había acumulado, solo podía lanzar hechizos muy sencillos. Flick, una pequeña bola de luz, no más grande que su puño, flotó sobre la palma de la mano de Vanessa. Era un hechizo del primer círculo. Este era su límite actual. Miró a Ghislain con expresión preocupada. ¿Cómo podría esto ser de ayuda en una guerra? ¿Qué debo hacer? Esto no va a ser de mucha ayuda. No puedes evitar que te falte maná. Yo me encargaré de eso, así que concéntrate en tu entrenamiento. Aunque seguía ansiosa, Vanessa asintió. ¿Cuándo empezará la guerra? Como pronto, en un mes. Como muy tarde, en 2 meses. Ya había pasado 1 mes y medio desde que abandonaron el bosque de las bestias. Los enemigos probablemente ya habían recibido la noticia y comenzado a prepararse para la guerra. Ghislain tampoco había estado ocioso durante ese tiempo. Durante el primer mes, utilizó el dinero de la venta de las piedras rúnicas para reunir mercenarios. Luego, durante los 15 días siguientes, se dedicó a enseñar a Vanessa la técnica de cultivo del maná. Aunque llevó mucho tiempo,
Fue una preparación necesaria para ganar la guerra. Una vez que Vanessa alcanzó la fase en la que podía reunir maná por sí misma, Ghislaine redujo el tiempo que le dedicaba y empezó a ocuparse de las tareas que se habían acumulado, mientras tanto, Gillian, ¿cómo va el entrenamiento de los mercenarios? Sin problemas. Ahora son mejores que la mayoría de los soldados de cualquier estado regular, respondió Gillian con expresión satisfecha. Los mercenarios centraban su entrenamiento no en la fuerza de combate individual, sino en moverse coordinadamente unos con otros, dado que, para empezar, habían reunido a personas con cierto nivel de habilidad. Los resultados no tardaron en aparecer. Tras un breve momento de reflexión, Ghislaine dio una orden a Gillian. Entonces llevémoslos al bosque de las Ninomendawension. ¡Bestias! Ghislaine condujo a unos 300 mercenarios de vuelta al bosque de las bestias. Aunque habían destruido los hábitats de los monstruos cuando abrieron el camino, era inevitable que aparecieran nuevos monstruos para llenar el espacio vacío. Para evitar que los monstruos volvieran a establecerse, tenían que limpiar regularmente la zona. Esta vez será más fácil que la primera, así que no te preocupes. Los mercenarios que habían estado antes en el bosque sonrieron con confianza. Los mercenarios recién reclutados, por su parte, les seguían con caras tensas. Ya habían despejado el camino y asegurado la carne y la sangre de la pitón de sangre. Mientras no se desviaran del camino, sería mucho más seguro que la primera vez. Con más gente, Ghislaine y los mercenarios barrieron fácilmente a los monstruos errantes de la zona y volvieron a reunir una gran cantidad de piedras rúnicas. Tras evaluar el número restante de piedras rúnicas, Ghislaine dejó escapar un largo suspiro. Tendré que ser más parco con ellos a partir de ahora. Las piedras rúnicas no eran un recurso infinito. Aunque aún quedaban muchas tras 2 cosechas a gran escala, la reducción era notable. Dejando la dirección de los mercenarios a Gillian y Kaur, Ghislaine regresó al castillo. Muy bien, es hora de que yo también me entrene. Sabía que si se hacía un poco más fuerte, podría salvar una vida más. Cuando estaba a punto de dirigirse al campo de entrenamiento, los vasallos se le echaron encima. Habían corrido hacia allí, llenos de expectación, en cuanto supieron que habían traído más piedras rúnicas. ¡Joven señor! Por favor, danos algunas piedras rúnicas. Tenemos un uso para ellos. Vamos, danos un poco. ¡Dánoslos! Los vasallos le presionaron obstinadamente. Sin otra opción, Ghislaine les dio a regañadientes una pequeña parte de las piedras rúnicas. No podía repartir demasiado, porque esta vez también tenía planes específicos para ellos. No era una situación en la que pudiera simplemente ir al bosque todos los días, agotarse luchando contra monstruos y traer más. Los vasallos se quejan de la escasez, pero Ghislaine resopla con desdén y los despide. Después de eso, se centró exclusivamente en su entrenamiento durante un tiempo. Su rutina diaria consistía en acondicionamiento físico, entrenamiento con armas como la esgrima y por último su práctica de cultivo del maná. Es una pena que solo tenga un cuerpo. Una vez terminado su entrenamiento, comprobó el progreso de la construcción de los caminos y vallas del bosque de las bestias. Además, aún tenía que supervisar el entrenamiento de Vanessa, así que no podía permitirse perder ni un momento. También había algunos problemas molestos, pero con tanto que hacer, ni siquiera tuvo tiempo de examinarlos debidamente. No puedo entenderlo. ¿Por qué está pasando esto? Desde la batalla con la pitón de sangre, su tasa de recuperación había mejorado ligeramente. A medida que mejoraba su recuperación, sus periodos de descanso se acortaban y en consecuencia disponía de más tiempo para ocuparse de otros asuntos. En situaciones de urgencia como en la que se encontraban ahora, este cambio era positivo, pero el hecho de no conocer la razón de la transformación de su cuerpo le dejaba intranquilo. El poder que no comprendes o controlas plenamente no es verdadero. ¿Poder está relacionado con eso después de todo? Solo había una razón posible para los cambios en su cuerpo. Ghislaine suspiró y sacudió la cabeza. Había una forma de confirmar si su suposición era correcta, pero requeriría arriesgar su vida. Con la guerra en ciernes, no podía permitirse correr ese riesgo. Tendré que comprobarlo cuando acabe la guerra. Por ahora, no tenía más remedio que centrarse en su formación básica. Mientras Ghislaine se centraba en su entrenamiento personal, los mercenarios seguían perfeccionando su trabajo en equipo mediante constantes ejercicios. Cada vez que Ghislaine tenía tiempo libre,
visitaba a Gillian para comprobar los progresos de su entrenamiento. Los mercenarios recién reclutados estaban bastante satisfechos con la situación actual. En realidad, sus tareas consistían en entrenar, enfrentarse ocasionalmente a monstruos en el bosque y proteger a los trabajadores que construían las carreteras. Los trabajadores se encargaron de la construcción de la carretera para que pudieran pasar los carros, así como de construir vallas a ambos lados. Desde que Ghislaine había esparcido la sangre de la pitón sangrienta y barrido personalmente la zona de monstruos una vez más, los mercenarios rara vez tenían que intervenir. Vaya, esto es mucho más fácil de lo que esperaba. Solo entrenamos y de vez en cuando nos enfrentamos a algunos monstruos. El bosque de las bestias no es tan peligroso como lo pintan los rumores, ¿verdad? Claro, oí que tuvieron problemas cuando lo atravesaron por primera vez, pero ¿quién sabe si eso es cierto? Y encima nos pagan salarios de guerra. ¡Ja, ja, ja! Con su elevada paga y el costoso equipamiento que se les había proporcionado, la moral entre los mercenarios era bastante alta. Sin embargo, no todos eran realmente leales a Ghislaine. No había hecho nada especialmente impresionante para ganarse sus corazones y no habían pasado suficiente tiempo juntos como para desarrollar un vínculo fuerte. Sin embargo, ninguno de ellos se atrevió a faltarle al respeto. Los mercenarios veteranos, profundamente leales a Ghislaine, mantenían a raya a los nuevos reclutas por la fuerza. Desde el momento en que empezó a aumentar el número de mercenarios, Ghislaine se había propuesto controlarlos y dirigirlos a través de los mercenarios veteranos que ya le eran leales. Con dinero y fuerza a su disposición, no tuvo problemas para mantener a raya a los alborotadores mercenarios. Pero estos chicos seguro que están entrenando duro. ¿Tienen alguna información de que alguien realmente planea atacar? Vamos, ¿crees que la guerra es tan simple? Lleva al menos un año prepararse para algo como una guerra territorial. Nuestro joven comandante probablemente no sabe mucho sobre la guerra. Parece creer que puedes lanzar un ataque cuando te apetezca. Bueno, con todos esos rumores sobre las piedras rúnicas, seguro que hay muchos señores relamiéndose, así que no me extraña que esté nervioso. Pero si realmente se produce un ataque, ¿crees que podremos defender este lugar? No es exactamente una fortaleza, ¿verdad? Por ahora estamos bien. Cuando los rumores se extiendan y los señores empiecen a prestar atención, nos retiraremos en cuanto empiecen a hacer sus movimientos. Antes de firmar el contrato con Ghislaine, los mercenarios ya habían pensado en el tiempo que tardarían en propagarse los rumores y en que otros señores se preparasen para la guerra. No esperaban una invasión inmediata, por eso aceptaron el contrato en primer lugar. Por supuesto, no podían estar del todo tranquilos, pero cualquier mercenario sabía que un cierto nivel de riesgo formaba parte del trabajo, aparte de ese ligero malestar. En realidad estaban bastante satisfechos con la relajada vida en el campo. Ah, esto es tan fácil. Ojalá todos los trabajos fueran así. Sí, pero no hay nada divertido que hacer por aquí. Es un poco aburrido estar en el campo. ¿Qué tal si jugamos a algo? Un día, mientras los mercenarios holgazaneaban, cómodos como de costumbre, un solo mercenario entró corriendo sin aliento y gritando: ¡Algo grande! ¡Algo realmente grande acaba de pasar! Los mercenarios que se estaban preparando para un partido miraron perezosamente al tipo que entraba corriendo. En este feudo nunca fue realmente tan grave. O bien un obrero resultaba herido durante la construcción, o alguien intentaba meterse con Kaor y recibía una paliza, o bien alguien flojeaba en el entrenamiento y recibía una reprimenda de Gillian. ¿Qué pasa? ¿Se ha hecho daño a alguien? ¿Te golpearon esos perros locos otra vez? ¿O es que el viejo nos llama para más entrenamiento? Los mercenarios rieron divertidos, pero en cuanto escucharon lo que dijo el jadeante mercenario, sus risas se apagaron al instante. ¡Es la guerra! ¡Realmente hay una guerra!